Y ya estamos con nuestro invitado, Alejandro Sanfrancisco, historiador, académico de la Universidad de San Sebastián y la Universidad Católica, también director de formación de República. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy bien, pues José Francisco, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que nos convoca es la presentación de este libro recién salido de imprenta, El gobierno de Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile entre 1970 y 1973, bueno, por supuesto, Alejandro Sanfrancisco, también Milton Cortés y José Manuel Castro, un libro de ediciones de la Universidad San Sebastián. Primero, el libro mismo. ¿Qué es lo que buscaron con este libro? ¿Dónde cree qué problema buscaba resolver también la existencia de este libro? Mira, en la Universidad de San Sebastián llevamos varios años desarrollando un proyecto que se llama Historia de Chile 1960-2010. Y esta es una iniciativa que trata de entender el último cuarto del Bicentenario en Chile, en que el país se convirtió en un verdadero laboratorio de experimentos sociales, políticos, económicos, que realmente fue impresionante y que es nuestra historia contemporánea. En esa historia llevamos 6 libros publicados. El tomo 5 y 6 es sobre la Unidad Popular, cada uno de 800 páginas. Mm. ¿Por qué esta introducción? Porque evidentemente esa es una historia de investigación que nosotros consideramos valiosa. Ya va en su tercera edición en los tomos 1 y 2, en su segunda edición en los tomos 3 y 4, y aparece la segunda edición del tomo 5 y 6 ahora en septiembre. Eh, Esa obra colectiva, que es de José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Lario, Ángel Soto y yo como director general, se incorporó Montserrat Risco al tomo de la Unidad Popular, a los 2 tomos, y Sergio Carrasco al de Jorge Alessandri. ¿Qué es lo que procura este libro? Que es la pregunta que tú me haces, el gobierno de Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile. Era tratar de mostrar el problema a un público más accesible. O sea, este libro tiene 182 páginas, entonces es un libro que se puede leer en 2, 3 tardes, en un fin de semana, que puede ser lectura para jóvenes universitarios, colegiales, para personas que no están en el mundo de la historia, pero quieren aproximarse a lo que fue la Unidad Popular, el gobierno del presidente Salvador Allende, la crisis de aquellos años. Lo que buscaba era eso, era hacer un libro que explicara la crisis de la democracia en Chile, pero desde una manera más sencilla, más simple desde el punto de vista editorial. Y a propósito no sé si llamarlo clima político, pero el contexto en que no solamente sea la conmemoración de los 50 años, sino que cómo se ha tratado este tema por parte de la historia. Porque el otro día conversé con Alfredo Sepúlveda de la Universidad de Portales, que también escribió un libro sobre la Unidad Popular, y dijo, mira, este libro me atreví a hacerlo hace poco, entre otras cosas, porque una revisión respecto a la Unidad Popular algunos años antes, en la izquierda era incomprensible, al menos en parte de la izquierda era incomprensible, y eso inmediatamente te dejaban fichado como negacionista de las violaciones de los derechos humanos por matizar o disentir de cómo, o exponer quizás a veces datos simplemente de lo que había sido el gobierno de Salvador Allende. Sí, algo de eso hay, lo cual es curioso, porque si tú te fijas, inmediatamente después del gobierno del presidente Allende, autores como Tomás Mulián, Manuel Antonio Garretón y otros hicieron una visión que yo te diría crítica, un análisis crítico del gobierno de la Unidad Popular, que obviamente no trataba de decir, oye, vamos a justificar el golpe de Estado, porque ellos son personas del mundo de la izquierda, pero veían en qué había fallado el proyecto político de Salvador Allende, de los partidos de la Unidad Popular. Lo mismo hace Carlos Altamirano en Dialéctica de una derrota, que es un libro de 1977. El hacer un esfuerzo intelectual por conocer y comprender un momento histórico, yo creo que es un deber, es un imperativo, no es una posibilidad. Ahora, efectivamente, siempre hay grupos más sectarios en la izquierda, en la derecha, que no entienden que esto es una necesidad hacerlo y que se puede llegar a conclusiones distintas. Yo cuando investigo estos temas, no solo esto, la guerra civil del 91, que me ha tocado mirar, que otro quiebre de la democracia o de la república en Chile, tú lees autores con los que eres más afín, lees otros que
no te parecen tanto, pero yo te digo, dos libros que a mí me han marcado profundamente sobre la Unidad Popular, de ahora último, así que uno lo releí, el otro lo leí, el de Patricio Elwin sobre la Unidad Popular, muy crítico sobre el presidente Allende y la UP, y el otro de Joan Garcés, asesor del presidente Salvador Allende y amigo personal, y que escribió Allende y la experiencia chilena. Pero ¿por qué no me voy a poder acercar a esos dos libros para entender el problema? Joan Garcés tiene muchas críticas a la Unidad Popular, ojo, a la UP, no a Allende. Claro. ¿Y por qué se produce a su juicio esta, no sé si esta visión por parte del oficialismo, pero que hay críticos importantes incluso dentro de la izquierda que hacen una reflexión en torno a la Unidad Popular y el fin de semana le preguntan al presidente cuál sería un error o de Salvador Allende o de la Unidad Popular y es incapaz de responder. Y si uno analiza quizás su generación y además su generación partidaria en el fondo, como los jóvenes de izquierda que hoy día están en el poder, también se ve que no hay una autocrítica y se reivindican cosas que, al menos por parte de la concertación, parecían más o menos superadas. ¿Por qué se ve ese fenómeno a su juicio? Hay dos posibilidades. Una, que efectivamente no lo sepan; dos, que no se atrevan. Son las dos posibilidades. Si no lo saben, basta estudiar un poco y decir, oye, mira, cometimos un error en esto, o sea, tratar de hacer una revolución, y no solo una revolución, un buen gobierno, teniendo minoría en las dos cámaras, es bastante difícil si no llego a acuerdos con la oposición. O sea, ese podría ser un error de partida. Avalar la doble vía, la vía legal al socialismo con la vía armada, es un error, evidentemente. Y así te podría nombrar tres, cuatro errores: no cumplir las leyes en determinados casos. O sea, podría llegar a verse eso. Pero segundo posibilidad es que si digo uno de esos, le estoy reconociendo una bala al adversario. Entonces eso sería muy malo y políticamente no me conviene. Cualquiera sean las dos razones, es un problema político para el presidente. Yo estoy seguro que si esa entrevista se la hace cuando termine el gobierno, te va a decir dos errores. O sea, va a cambiar la perspectiva. O sea, una cuestión como de contexto. Coyuntural, sí. Y a propósito también Perdón, solo para agregar, para que veas que es de contexto. ¿Cuál sería la noticia todos estos días? Claro que Boric sostiene que Allende se equivocó en esto. Esa es la noticia. Sí, es un muy buen punto. Y a propósito de los 50 años, ¿a usted le ha tocado investigar profundamente otros hechos históricos que han dividido a nuestro país en años anteriores? Especialmente, bueno, tiene libros publicados sobre la Guerra Civil de 1891. El otro día en la conversación, y en una entrevista más, Alfredo Sepúlveda lo dijo, que él revisó qué cosa ocurrió en el Congreso 50 años después de la Guerra Civil y dijo, ni una mención a Balmaceda, salvo algo como por la infraestructura de los trenes y nada más. Pero hoy día vemos que es un tema que muchos buscan que sea el tema de que se tome la agenda, que sea de división política, pero que ocurrió al mismo tiempo que el otro hecho, es decir, se mira con la misma distancia. ¿Por qué se produce este efecto con el 11 de septiembre de 1973? ¿Es lo que pasó después, las consecuencias políticas, es el simbolismo? ¿Qué ocurre? Yo creo que hay varias razones. Yo creo que no hay un hecho político más relevante en la historia contemporánea que el 11 de septiembre de 1973. O sea, es un terremoto político que tiene consecuencias historiográficas, tiene consecuencias políticas. Piensa tú que la división política del Chile actual más o menos es la de 1973. O sea, una derecha relativamente grande, que será entre un 40 y un 45%, y una centroizquierda relativamente grande, que será del mismo tamaño. Bueno, antes no era así Chile. Antes la derecha tenía 21%, la izquierda tenía 30 y algo por ciento, y el partido más grande era la Democracia Cristiana. La bipolarización que se produce en tiempos de Pinochet es claramente fruto del 11 de septiembre de 1973. Ahora uno dice, bueno, ¿y por eso estamos discutiendo eso? No, pero para que veas el impacto que tiene el 11 de septiembre. Ahora, ¿por qué hoy genera tanto interés, tanta división? En primer lugar, me parece que tenemos el gobierno más izquierdista desde Salvador Allende, y eso es muy relevante. Y no solo es un gobierno izquierdista, que podría hacerlo sin tener mayores consecuencias, sino que es un gobierno que reivindica psicológicamente, simbólicamente y políticamente a la Unidad Popular y a Salvador Allende. Si tú miras
el candidato Gabriel Boric dijo cuando ganó que agradecía esta limpia victoria alcanzada. Ese Sí, un discurso de Allende del 4 o 5 de septiembre de 1970. Lo va a saludar ahí a la plaza en la estatua de Allende cuando asume la presidencia de la República, Gabriel Boric. Entonces hay ahí un esfuerzo de identificación histórica con Allende y el allendismo, que me parece muy relevante en esta generación, que también trata de desmarcarse de lo que fue la concertación. La concertación no es reivindicadora del allendismo, esta generación sí lo es, yo creo que eso es relevante. Yo creo que ayuda también que es un año redondo, o sea que son los 50 años. Y el último elemento que yo le agregaría, que es parcialmente relevante, pero que influye más en la derecha que en la izquierda, es indudablemente la Revolución de Octubre de 2019. O sea, lo que hace ver, obviamente con toda la exageración y simplificación que esto tiene a la derecha, es lo que quería la Unidad Popular y Allende, es lo que quería la Revolución de Octubre y lo que quiere Boric y la Constitución de la Convención. Entonces ya tengo más o menos el mapa hecho de lo que era la Unidad Popular. Lo que repito, es una simplificación. claro. Que ahí, personificando esto o poniendo el foco en Salvador Allende mismo y su figura, porque vemos que se ha transformado en una especie de símbolo, no solamente en nuestro país, sino que también en otro. De hecho, hace poco, bueno, ayer mismo la OEA decidió nombrar su puerta principal con el nombre de Salvador Allende. En Chile, bueno, tiene una estatua en la Plaza de la Constitución. Muchísimas calles se llaman Salvador Allende. De hecho, en la municipalidad de San Miguel acaba de decir cambiar el nombre Salesianos por Salvador Allende, pero en paralelo vemos que recién aparece una encuesta, Pulso Ciudadano, donde el 40% de las personas, y que además es de mención espontánea, es decir, la mayoría de las personas piensan que el gran responsable del golpe de Estado es Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, ¿cómo analizar en su complejidad no solamente la figura misma en el periodo histórico de Salvador Allende, sino que como la imagen que hoy día se tiene del presidente Allende? Pero es notablemente complejo. Piensa que el presidente Allende se manifestó varias veces contra la OEA y contra las políticas que tenía la OEA, particularmente por excluir a Cuba de la institución, que lo hizo desde el año 62, me parece. Entonces, cuando uno mira eso, bueno, ahora la OEA puede estar pagando un mea culpa, puede estar siendo una circunstancia histórica, puede ser el menor peso relativo de Estados Unidos o la mayor izquiierdización de la región en la actualidad. En cualquier caso, es excéntrica esa denominación. Lo que reflejan las calles es una cuestión que es muy relevante. La izquierda es muy fiel a sus líderes, a sus héroes, a sus figuras, y en ese sentido bautiza calles, recuerda nombres, realiza estatuas. Si tú ves, la derecha puede gobernar 20 años una comuna y no es capaz de inaugurar una calle o una estatua con algún líder relevante de su sector. ¿Por qué? Bueno, por falta de consistencia intelectual, por cobardía, por falta de interés histórico, por falta de fidelidad política. Podemos argumentarlo, pero averíguate qué comuna ha gobernado la derecha así durante más de 20 años. Y averigua cuántas calles le han hecho a Sergio Nofrejarpa, a Jaime Guzmán, a Francisco Bulnes Sanfuente, a Pedro Ibáñez, a otros líderes relevantes. Veámoslo. No, probablemente le A hacen Jorge Alessandri Rodríguez. a líderes de la democracia cristiana. Le hacen. Por eso, Ah, yo lo dejo como planteado porque eso habla de lo que es la dirigencia de la izquierda, que es más leal. Ahora, lo que pasa en el mundo más social o más popular es que yo creo que estos 50 años del 11 de septiembre han provocado dos cosas que son bien interesantes, que yo creo que hay que analizarlas con más detención. Uno, han permitido analizar con más detalle el gobierno de la Unidad Popular. O sea, si tú miras los 40 años, los 30 años, el acento estuvo más puesto en Pinochet, en el gobierno de las Fuerzas Armadas, en la violación a los derechos humanos, como si no hubiera existido una Unidad Popular o un Salvador Allende antes de eso, salvo para los homenajes respectivos.
Y en segundo lugar, se ha desmitificado la figura de Salvador Allende. O sea, Salvador Allende, que yo creo que es una figura relevante en la historia de Chile, que tiene luces y sombras, es una figura que nos presentaron entre el año, da lo mismo, 95, 2005, como una figura de un panteón heroico, como una figura sacada de una estatua para admirar y no para comprender históricamente con esas luces y con esas sombras, sino para admirar en un pedestal. Lo que ha ocurrido en este tiempo es que vemos al Allende de la historia más que al Allende que se presentó como carne de estatua. Y termino con una cosa, yo creo que ha influido mucho en esto el gobierno de Gabriel Boric. El gobierno de Gabriel Boric, al reivindicar a Allende y al ser la continuidad de Allende, plantearse como la continuidad de Allende, hace ver que muchos opositores al gobierno de Gabriel Boric vean en Allende los males que ven en el gobierno de Gabriel Boric. Y eso evidentemente termina lesionando la figura histórica de Salvador Allende. Bueno, estamos conversando con Alejandro San Francisco, historiador, autor también de este libro, El gobierno de Allende, la unidad popular y la crisis de la democracia en Chile entre 1970 y 1973, libro de Alejandro San Francisco, por supuesto, pero también Milton Cortés y José Manuel Castro de Ediciones Universidad San Sebastián. Vamos a seguir conversando con él, pero nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos en Llegó la Hora. Bueno, y seguimos conversando con Alejandro San Francisco, autor de este libro, El gobierno de Allende, la unidad popular y la crisis de la democracia en Chile entre 1970 y 1973, de Ediciones Universidad San Sebastián. Y, Alejandro, una de las cosas que es observable en la actualidad son estas como reflexiones en torno a lo que fue el gobierno de la Unidad Popular y a lo que significó el golpe de Estado. A su juicio, ¿qué dificultad implica este análisis o el estudio de la historia reciente? ¿Y qué interpretación, no sé si es correcta, pero qué interpretación es razonable hacer en el sentido de que muchos miran con los ojos de hoy acciones del pasado intentando un poco decir, mira, esto ya no es aceptable o no se debería cruzar esa línea con la información en el fondo que vino posteriormente? Pienso en alguna reflexión en particular de que escuché ayer del exministro Jaime Belolio que decía, conociendo lo que pasó después, no se puede justificar el golpe de Estado, porque sabemos lo que sucedió, no es lo mismo el 10 de septiembre del 73 que el 6 de septiembre del 2023. ¿Qué le parece ese tipo de reflexiones y cuáles son como las limitaciones o dificultades que tienen para hacerse? El tema yo encuentro que es de la mayor complejidad porque evidentemente se mezclan dos cosas que son muy distintas. Uno es la comprensión histórica y otro es la utilidad política, que van por carriles separados. No, lo que tenemos que tratar de entender del proceso de la Unidad Popular, pero no solo el proceso de la Unidad Popular, de la Revolución Bolchevique, de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Francesa, de la matanza de los cristianos en los primeros siglos, y tú podrías nombrar 40 temas, es tratar de conocer y comprender históricamente esos hechos. Evidentemente tú no tratas de justificarlo, o sea, porque con el criterio que hablamos entonces no se puede justificar el descubrimiento y conquista de América. Claro, ya vale. ¿Y qué hacemos con eso? ¿De qué sirve esa frase? ¿Cuál es el valor que aporta el conocimiento histórico? ¿Qué aporta la comprensión política? ¿Qué aporta el futuro de Chile? Yo creo que no aporta nada, absolutamente nada. No, no podemos justificar, qué sé yo, el bombardeo de Dresde. No, no sé. Vale, ya, no lo justifiquemos. O sea, no creo que, evidentemente las cosas malas no hay que justificarlas, sino yo suscribo esa frase, la firmo, ¿dónde vamos? Pero creo que el análisis histórico debe ser más profundo, debe tratar de conocer qué ocurrió y comprender cómo sucedieron las cosas. ¿Y qué significa esto? El gobierno de la Unidad Popular tiene que ser comprendido en su plenitud. El 11 de septiembre tiene que ser comprendido en su plenitud y el gobierno militar también debe ser comprendido en su plenitud. ¿Por qué se funda un partido como la UDI, por ejemplo, que es el partido en el que milita el ministro Belolio, cuyo fundador Jaime Guzmán sirvió en los más diversos cargos al gobierno del general Pinochet?
básicamente planteó que debía ser un gobierno de larga duración y fundacional. Fue uno de los redactores de la Constitución del 80. La declaración de principio de la UDI reivindica el 11 de septiembre como una fecha decisiva en la historia de Chile y la labor de las Fuerzas Armadas en su servicio al país. Y en 1983 nadie sabía de ninguna violación a los derechos humanos. Yo puedo mostrar los documentos. Se sabía de violaciones a los derechos humanos en 1983. En 1983 era justificable el 11 de septiembre, lo podía justificar Jaime Guzmán, lo podía hacer, y hoy no. Yo creo que hay que ser muy serio en política, es muy relevante, y también muy serio en historia. Son dos niveles de discusión. Los gobiernos tienen que analizarse, tienen luces y sombras, tienen éxitos y fracasos. Ahora, las declaraciones de carácter político, cada uno verá. Yo creo que lo que vino después, siempre vienen muchas cosas después, demasiadas cosas. Y obviamente las que no se pueden justificar son las cosas malas, las cosas buenas son valiosas. Te planteo un tema para no entrar en esto y que la gente se sienta comprometida. ¿Podemos justificar la Revolución Francesa? O sea, ¿debemos prohibir la celebración del 14 de julio en Chile o no? Ya que Chile es un país que respeta los derechos humanos. Prohibamos la celebración del 14 de julio, digámosle a la Embajada de Francia que no se celebra más el 14 de julio. ¿Por qué? Bueno, porque hubo guillotina después de la Revolución Francesa. Es una posibilidad, es una posibilidad. Otra posibilidad es decir, no, pues yo condeno la guillotina, pero entiendo que la Revolución Francesa es una fiesta nacional de Francia, que el himno nacional francés tiene una lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno sí puede separar, puede diseccionar en historia cosas buenas de cosas que no son buenas. Ahora, ¿qué es lo difícil en la historia contemporánea? Lo difícil en la historia contemporánea es el compromiso que tenemos con los hechos contemporáneos. O sea, efectivamente, las personas como las que mencionábamos, así que claro, un partido que se fundó durante el gobierno de Pinochet para apoyar al gobierno de Pinochet. Para terminar con el argumento, la UDI surge como UDI por el sí, así se empieza a llamar, para el plebiscito del 88. Entonces, claro, es un partido demasiado contemporáneo, un partido con carga histórica. No estoy analizando el Partido Liberal del siglo XIX o el Partido Liberal Democrático de la Guerra Civil del 91. Y ahí estas pretensiones de generar unidad a propósito de lo que ocurrió. Algunos dicen que es una pretensión imposible porque no va a haber una única visión sobre estos hechos, pero otros dicen, bueno, quizás bajémosle el estándar a en qué cosas nos vamos a poner de acuerdo y aún así vale la pena. Al menos en el discurso del gobierno intentó hacerlo, después con las acciones evidentemente se distanció de ese objetivo, pero ¿qué le parece a usted como la idea de generar unidad en torno a hechos que dividieron tanto en el pasado al menos? Me parece que es una bonita intención, pero que no tiene sentido. O sea, el 11 de septiembre es un hecho de división. El gobierno de la Unidad Popular es un hecho de división. El gobierno del general Pinochet es un hecho de división. Ahora uno podría decir, ya, pero obvio, todos los gobiernos no son. No, po. El gobierno de Patricio Elwin es un gobierno democrático que derrota a otra candidatura y es un hecho que no genera división, genera oposición, que es distinta la lógica. Ojo que el gobierno de Sebastián Piñera en la última etapa es un argumento de división. O sea, el presidente Gabriel Boric dijo que iba a perseguir al presidente Piñera por las violaciones a los derechos humanos. Entonces, el presidente Gabriel Boric es un gobierno de división por la Revolución de Octubre y por otros hechos. Entonces, tratar de generar unidad a partir de un hecho de división es algo muy difícil. Piensa tú que entre el año 74 y el 89, Pinochet daba su cuenta a la nación todos los 11 de septiembre. Cuando había un grupo de chilenos exiliados, otro grupo de chilenos muertos, otro grupo de chilenos que no celebraba una victoria, sino que lamentaba una derrota. O sea, es un hecho de división. ¿Podemos tenerlo hoy día como una fiesta de unidad o una fecha de unidad? No. Se trató de hacer, ¿y saben quién lo trató de hacer? Pinochet con Andrés Saldívar en 1998, en el corto plazo en que Pinochet fue senador vitalicio, llegaron a un acuerdo y se sustituyó el feriado del 11 de septiembre, que era el Día de la Liberación Nacional, por el Día de la Unidad Nacional. Pero eso es absolutamente contrafáctico, o sea, no es histórico un Día de Unidad Nacional 11 de septiembre de 1973. Entonces, yo creo que nos podemos poner de acuerdo en ciertos principios básicos,
en el rechazo a la violencia como método de acción política, y eso vale para la violencia revolucionaria o para la violencia que se utiliza en un golpe de Estado y todo eso, al respeto a la ley, a la democracia, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil ponerse de acuerdo en un hecho específico en que claramente las explicaciones son radicalmente opuestas. Y ahí, a su juicio, a propósito de este libro también, ¿cuáles son? Bueno, yo sé que esto es una invitación para leer todo el libro y además se puede leer el proyecto histórico de la Universidad de San Sebastián, que son 2 tomos de este periodo, pero a su juicio, si es que tenemos que identificar problemas de la época durante la Unidad Popular, hoy día se pregunta mucho sobre si era evitable o no era evitable el golpe. Primero, ¿es relevante esa pregunta, hacerse como si era, si esto se podía evitar o no? Y segundo, ¿qué cosas ocurrieron para decir, mira, esto más o menos estaba cantado, la democracia venía en crisis y no se rompe simplemente con un hecho, sino que viene una oración de incluso antes que partiera el gobierno de la Unidad Popular? Sí, yo creo que esa es una pregunta crucial. A mí me parece que en historia no hay destinos inevitables. No, la Segunda Guerra Mundial no es inevitable, Mm, claro, pero tienes que pararle el carro a Hitler antes, pues, claro. no cuando ya tiene más o menos armado el ejército listo para la guerra. Y qué sé yo, la dictadura cubana que lleva 64 años no es inevitable, pero claro, todos lo felicitaron, hicieron fiestas, gárgaras, y aquí seguimos 64 años después con el mismo régimen político. Entonces, las cosas son evitables en historia. Ujú. Ahora, ¿qué se podría haber hecho distinto? En las elecciones de marzo de 1973 podría haber un resultado distinto. Podría haber ganado la Unidad Popular en las dos cámaras, o podría haber ganado con 2/3 en el Senado la oposición. Con eso habría acusado constitucionalmente al gobierno. No ocurrió ninguna de las dos cosas. Podría haber llegado Allende a un acuerdo con la democracia cristiana. Fíjate que juntos los dos eran más del 75% del Congreso. Ese acuerdo habría sido sustantivo, importante y decisivo para una solución al conflicto político. No llegaron a un acuerdo ni en las reuniones del 30 de julio del 73 ni el 17 de agosto del mismo año. Podría haberse producido un éxito en el Gabinete de Seguridad Nacional del 9 de agosto, que Allende planteó como la última oportunidad que tenía Chile de derrotar a la sedición, al golpismo y a otros problemas que existían en Chile. El Gabinete de Seguridad Nacional fracasó a los 8 días, renunció el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, a los 14 días renunció el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats. O sea, también ahí tenemos una tercera fase. Podría haber renunciado el presidente Allende. Uno dice, oye, pero ¿cómo va a renunciar el presidente de la República si fue elegido constitucionalmente? Bueno, renunció en su minuto Bernardo Higgins en 1823, en enero, hace 2 siglos. Renunció en 1924 y 25, hace un siglo, Arturo Alessandri Palma, y renunció en 1931 el presidente Carlos Ibáñez del Campo. O sea, no es una solución ideal, Mm, pero puede ser. Se discutió en el gobierno del presidente Piñera después del 18 de octubre. O mm, sea, si no era una mejor solución que llevar al país a una ola de violencia. Finalmente se llegó a otra fórmula, pero digo que es una posibilidad. El general Carlos Prats le sugirió a Salvador Allende, al presidente Allende, el sábado 8 de septiembre, que pidiera permiso constitucional y se ausentara del país por 6 meses. Jamás, dijo Salvador Allende, ahí tienes otra alternativa. O sea, había alternativas posibles, pero se fueron desechando una tras otra. O sea, mm. no se admitieron las alternativas. Y por último está la famosa alternativa del plebiscito. Pues el presidente Allende podría haber llamado. Este es un episodio que es muy oscuro, muy opaco, porque no tenemos la información exacta. Claro. Y por otro lado, el plebiscito que debía haber llamado no lo llamó, que fue el de las 3 áreas de la economía. El plazo venció el 6 de junio y la Unidad Popular no le permitió a Allende llamar al plebiscito. O sea, ya se estaba fuera de la legalidad con eso, y así lo acusó la Cámara de Diputados el 22 de agosto. Por otro lado, el plebiscito no se podía llamar para cualquier cosa, constitucionalmente había ciertas limitaciones sobre qué era un plebiscito. Y por último, cuando Joan Garcés resume en su libro Allende y la experiencia chilena la conversación que tuvo con el presidente Allende el 10 de septiembre, o sea, el día antes de la intervención militar, qué iba a hacer respecto al plebiscito, de qué iba a ser el plebiscito, Allende dijo, esa base yo me la guardo. O sea, no dice de qué iba a ser el plebiscito. Entonces, ahora yo creo que constitucionalmente no se podía, probablemente se hubiera llamado un plebiscito
le habrían dicho, oye, pero no se puede. Entonces ahí, no, es que vamos a hacer una reforma constitucional, entonces eso de ganar 2, 3 meses era una cosa que podría haberse hecho, pero repito, no tenemos los antecedentes suficientes. Y ahí a propósito de las fuerzas políticas, la forma que tenía de gobernar la Unidad Popular a través de la unanimidad de los partidos, también el rol que tuvieron, y esto lo cuenta Francisco Vidal, bueno, se lo he escuchado a usted también en otras ocasiones, pero Francisco Vidal lo dice en un documental que va a sacar República y que se estrena hoy día precisamente a las 8 en el canal de YouTube de República. Dice, frente a las alternativas que Allende le envió a la Unidad Popular, creo que eran 3 o 4, la Unidad Popular responde 4. a todas rechazado, Claro. alternativas. Era llamado plebiscito, era acuerdo con la democracia cristiana, gabinete de seguridad nacional o poderes especiales del presidente de la República para que resuelva el asunto. Y la respuesta fue contundente. Rechazado, 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 rechazado. Y Joan Garcés dice, alternativas que propone la Unidad Popular a las anteriores, 2 puntos, ninguna. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Primero porque Allende no gobernaba. O sea, el que gobernaba era la Unidad Popular. Segundo, porque la Unidad Popular no quería ni plebiscito ni acuerdo con la democracia cristiana. Básicamente el Partido Socialista. El Partido Comunista habría estado más disponible al plebiscito y a un acuerdo con la democracia cristiana. Lo que planteó Altamirano es nada de conciliación. Conciliación en doctrina marxista-leninista es acuerdo de clases. No puede haber acuerdo de clases. Lo que estamos es en lucha de clases. Otra cosa, son dos doctrinas totalmente distintas, antagónicas. Entonces no podía haber. Y tercero, porque si Allende, el presidente Allende tomaba una decisión y decía ya, igual voy a hacer esto que me dicen rechazado, quebraba la coalición. Y Allende en eso era muy claro. No voy a romper con la izquierda. Tenía una obsesión de que no iba a romper con la izquierda. Ahora, eso significaba la paralización del gobierno, porque por un lado no podía avanzar y por el otro lado no podía resolver. Entonces, está en... Oiga, Alejandro, y a propósito de un hito que hubo hace más pocos días también, una conmemoración, respecto a este acuerdo que hace la Cámara de Diputados el 22 de agosto, que algunos ya lo intentan revisar históricamente. De hecho, hubo una iniciativa de la izquierda de sacarlo como de la historia del Congreso. Otros dicen que no era un llamado abierto al golpe de Estado. En general se ha utilizado como la excusa institucional también de la intervención de los militares. El mismo presidente Allende dijo, oye, esto es un llamado al golpe de Estado, y la democracia cristiana hoy día se arrepiente también, al menos los dirigentes actuales se arrepienten de haber hecho y promovido esa declaración. ¿Cómo usted ve ese hito y qué tan crucial fue y qué significaba en la práctica? Claro, lo relevante es lo que ocurrió ahí, o sea, que hoy día se arrepientan, no se arrepientan, seguramente mucha gente de la Unidad Popular se arrepiente de no haber llegado a un acuerdo con la democracia cristiana, otros de la democracia cristiana se arrepienten de no haber llegado a un acuerdo con Allende. Eso es parte de una visión retrospectiva. Pero en ese momento, cuando se llega al acuerdo de la democracia cristiana, que por lo demás tiene redacción final demócrata cristiana, no nacional, como era la idea original, este acuerdo lo aprobaron la democracia cristiana y el Partido Nacional en la Cámara de Diputados. Por ende, tuvo una amplia mayoría. Y este acuerdo era una declaración sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Lo que sostenía era que el gobierno había violado la Constitución y las leyes, la Constitución especialmente en materia de derechos de las personas y en el principio de separación de poderes. Y que esto no lo había hecho en una situación aislada o ocasional, sino que era una forma permanente de conducta para destruir la democracia y el Estado de Derecho y alcanzar el poder total. Esa era la declaración de la Cámara de Diputados, muy en síntesis, por supuesto, lo puede leer cualquiera que quiera hacerlo. Entonces, la Cámara de Diputados, dada todas esas condiciones, acordó representar al presidente de la República y a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Y luego, en el acuerdo 2, le representa a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y general director de Carabineros que pongan fin a las situaciones de hecho referidas. Es decir,
voy a decirlo coloquialmente, que le paren el carro al gobierno. El presidente Allende contesta 2 días después y dije, esto es un llamado al golpe de Estado. O sea, así lo interpreta el presidente Allende. No fue el único que lo interpretó así. Es una interpretación que es transversal. Yo no creo que Patricio Elwin haya dicho, ya, vamos a llamar a la democracia, al golpe de Estado por esta vía. A mí me parece que más bien estaba haciendo una advertencia final. Pero lo que dice Patricio Elwin en su respuesta del 25 de agosto es que el presidente Allende no se comportó a la altura de su cargo en su respuesta. Entonces, en el fondo veían cómo se iban agotando las últimas alternativas precisamente por no responder a lo que ahí se había planteado. Bueno, interesante análisis y conversación con Alejandro San Francisco, autor también de este libro, El gobierno de Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile entre 1970 y 1973, de Milton Cortés, José Manuel Castro y por supuesto también Alejandro San Francisco. Lo dejo para tus auditores. Muchísimas gracias, entonces atento a nuestras redes sociales, lo vamos a estar, ahí vamos a organizar un concurso para el que esté interesado en leer este libro. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Solo aprovecho de decir una cosa, para final. Milton Cortés y José Manuel Castro son extraordinarios historiadores. Para mí fue un privilegio trabajar con ellos. Sigo trabajando con ellos en la historia de Chile. Milton Cortés, autor de un trabajo sobre el presidente Juan Antonio Ríos, que lo pueden buscar en librerías, o en Culpo, por ejemplo, o en Busca Libre, donde quieran. Y José Manuel Castro es autor, yo creo que de la mejor investigación del pensamiento político de Jaime Guzmán hasta 1973. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a sortear este libro, por supuesto con la firma del autor, se la vamos a pedir acá. Así que nosotros nos vamos a una pausa y seguimos con más. Llegó la hora. Chau.